¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, acá por TLV1. Estamos en la Guerra Fría y ahora vamos a pasar a un continente que siempre ha tenido una historia difícil y un destino realmente triste en algunos aspectos, ¿no? Y trágico, ¿no? Claro. Porque ha sido objeto de poderes internacionales y le ha costado mucho de tener su propio camino, ¿no? Que es África. Y que todavía hoy no lo ha Indudablemente. logrado. Mirá, si me permitís como introito, estamos en el capítulo de la Guerra Fría, y la Guerra Fría, recordémoslo porque esto es importantísimo, proviene del reparto del mundo que las dos grandes superpotencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial hicieron en Yalta y lo corroboraron en Potsdam. Dentro de esas condiciones de reparto de esfera de influencias mundiales, figuraba el proceso de descolonización, que ya venía de la Carta del Atlántico anglo-norteamericana de 1941, y que presenta lo que a mi juicio siempre fue una paradoja. Los principales afectados del proceso de descolonización eran los aliados de los vencedores, fundamentalmente los imperios británico y francés. Y con fuerte arraigo en África, ¿no? También en Oceanía, en otros países. Pero esencialmente, por eso... Pero continentalmente, territorialmente en África, claro. Territorialmente, eso venía del Congreso de Berlín de 1881, donde fue un reparto de África entre las potencias europeas. Ahora, ¿qué ocurre? Las sucursales, ¿Cómo? como Bélgica u Holanda. Bélgica, no, Holanda en África no, Sí. pero como Bélgica, porque el Congo belga... Y sí, las potencias coloniales, aparte de Inglaterra y Francia, Bélgica y Portugal. Sí, básicamente, claro, porque pero Italia había ya quedado, es verdad, Alemania quedó marginada en la Primera Guerra Mundial y claro, a Italia en la por Segunda. Por supuesto, pero con un detalle, Portugal hay que ponerlo aparte, porque Portugal no son colonias en el sentido de explotación económica y me llevo a la producción y someto a la población, no. Son territorios de ultramar, es decir, es parte de Portugal, como era América, parte de España. Es distinto, ¿no? Porque decir, esa expresión del famoso historiador nuestro, Roberto Levillier, las Indias no eran colonias para América, vale para el África portuguesa. Solo para el África portuguesa, repito, pero eso es cierto. Hacía 500 años que estaban los portugueses y las ciudades de Angola, de Guinea o de Mozambique son ciudades portuguesas, hechas con todos los detalles de una ciudad portuguesa, no son lugares de factoría, no son factorías. Hay que salvar que también Inglaterra designa también territorios de ultramar a determinados lugares, entre ellos nuestras Islas Malvinas, que claro, para ellos tenían estatuto. Yo ahora... Francia con Argelia. Pero eso es pero perdón, hagamos una nueva distinción, tenés razón, absolutamente, pero hagamos una nueva distinción. Una cosa es que yo diga y designe algo como territorio, y otra es que realmente lo sea, porque 500 años con los portugueses, eso sí es territorio ultramar. 200 años o 130 años ocupando un territorio y de prepo nombrarlo territorio ultramar, eso es una... En fin, es una decisión de tipo político y de imposición, pero no de resultado de la naturaleza de las cosas, como es el caso de Portugal. Por eso Portugal yo la pongo aparte, y es el verdadero afectado en la de la descolonización. Después le dedicamos unas palabras, porque el objeto no es pasar una revista completa a todos los territorios y colonias africanas, sino centrarnos en los temas principales o en los territorios más importantes. Lo único que hay que, para mí, aclarar es la diferencia en la estructura de organización del Imperio Británico en relación al Imperio Francés, porque ahí hay algunas diferencias relevantes. El Imperio Británico, como imperio, adoptó un régimen más descentralizado, mientras que el francés, en cambio, fue fuertemente centralista. Y establecieron dentro del imperio distintas categorías dentro del estatuto formal que tenían esas colonias, ¿no? Esto es un tema importante a señalar, porque la metrópoli, en este caso, fundamentalmente el paradigma del imperio fue Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, empezado el siglo XX, establece ya una forma de descentralización
intermedia entre la independencia o pseudo-independencia de los países y el control de la metrópoli. Fue cuando hacia 1910 se establece el régimen de dominios, que entraban en principio Canadá, 5 grandes dominios. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Sudáfrica, y después, en ese momento regía también el régimen especial para Irlanda, porque Irlanda obtiene la independencia después. Incluso había un régimen especial para Terranova, pero era una especie de secundario. Sí, porque era una dependencia casi de Canadá, Terranova. Igual, para hacerla simple, porque esto tiene una complejidad muy grande, la estructura de organización del Imperio Británico partía de la base de una diferenciación fundamental que adoptaron otros países. La definición de colonias de población o de poblamiento y colonias de explotación. Las colonias de explotación eran, lisa y llanamente, como fue el prototipo para Bélgica del Congo, ¿no? Territorios para ser extraído todo lo que se necesitara sin miramiento a la población. Colonias de poblamiento, en cambio, eran territorios que podían servir para el asentamiento de la población, como fue el caso de Kenia, por ejemplo, y ni hablar en Sudáfrica, aunque Sudáfrica fue conquistada a través de una guerra contra los colonos holandeses, ¿no? Sí. Pero esa característica de haber esa tipificación de colonias de poblamiento y colonias de explotación es muy importante, porque resulta que en las que había explotación era territorio de administración directa. En cambio, en las que eran dominios o territorios de poblamiento, había un régimen bilateral, porque existía un estatuto para la población inglesa, una discriminación entre la población inglesa dominante y la población local, que fue lo que había generado toda una serie de conflictos en germen. Claro, esto que estás diciendo, Héctor, está muy bien, pero además, vos fíjate que la rebelión de los Mau Mau viene por eso. Claro, cuando lleguemos, ese fue un ejemplo típico. Sí. El caso de los Mau Mau, que eran de la tribu Kikuyu, fue a raíz de eso. Los ingleses siempre implementaron esto que habíamos hablado de clases vernáculas adictas, porque siempre tenían gobiernos subordinados, claro, pero locales. Sí. Me acuerdo que el profesor Federico Daus, a quien yo tuve el honor de tratarlo viejo cuando estaba al frente de la Sociedad Geográfica, él no solamente aprendí eso, sino que él define en su libro sobre países en desarrollo, un hombre que estaba muy versado también en temas económicos, el tema de que una de las condiciones del colonialismo era la existencia de lo que él llamaba una clase nativa adicta. Paradigma, los cipayos de la India, del Indostán, ¿no? Que a la vez eran la mano de obra. Los gurkas en el norte. Los gurkas en Nepal. Y las tropas de Punjab que sirvieron. Sí, eso es claro. ¿Por qué? Porque Inglaterra, el Foreign Office, tuvo una sabiduría histórica realmente envidiable operativamente. Francia imitó esto que vos decís, lo imitó en Marruecos y en Argelia con el RIF, con las tropas del RIF que intervinieron en la Segunda Guerra. Sí, y hemos hablado en Argelia que también una parte de la población árabe de argelina también colaboraba. Sí. Pero lo que pasa es que hay una gran diferencia entre la sabiduría del Foreign Office. Yo comparo que cuando hay que respetar algo objetivamente, hay que fijarse en dos ámbitos mundiales. El Foreign Office como estructura política a nivel internacional y el Vaticano como estructura
político-religiosa a nivel mundial. Hay que tomarlo con todo respeto, se compartan o no se compartan. Exactamente, tal cual. Claro, Francia era en cambio eso. más centralizada y con acuerdos de cooperación forzada, donde el sí, idioma era fundamental para la Francáfrica, como se cosa que hace luego, cosa que hace Sería luego Franca Estados Free. Unidos, porque Estados Unidos no sigue el modelo de Foreign Office, como dice Héctor, sino que sigue este modelo compulsivo que vos decís. Filipinas es una prueba, ¿no? Sí, No es la sí. única. Este tema es muy rico. Yo, justamente recapitulándolo ahora, me vinieron a la mente tantas cosas. Hay para tomar algunos hitos de documentos. Está la Declaración Balfour de 1926, no confundir con la del 17 inherente a Palestina, al hogar judío. Esta declaración que hizo el entonces canciller, ministro de Relaciones Exteriores británico, era el que planteó un cambio, el reconocimiento de los dominios dentro del imperio británico como supuestamente régimen de igualdad de trato. ¿Por qué? Porque el pacto de base de los dominios era que estos dominios tuviesen gobiernos propios, internos, tuviesen legislaturas, pero en materia de relaciones exteriores, defensa y política, regía el gobierno británico. Por eso, la mayoría de ellos, creo que algunos no, pero reconocían, y aún hoy siguen reconociendo la autoridad del rey de Inglaterra. ¿no? Mirá, esto lo hemos dicho otras veces, creo. Mirá, hay que mirar la bandera. Vos mirás la bandera de Canadá y en el rincón está la bandera británica. Claro. Lo mismo sucede con la de Australia y con la de Nueva Zelanda. Sin ninguna duda, ahí está. Y la antigua de Sudáfrica también. Pero si tenían en un rincón la bandera británica. El que tenga la bandera británica indica que el que manda es esa bandera chiquitita que está ahí sobre esa bandera grande. Entonces, esto está claro, ¿no? Sí, clarísimo. Esta declaración Balfour de 1926, que es la que institucionaliza, por así decirlo, la relación entre la metrópoli y los dominios, es sancionada en el Estatuto de Westminster de 1931, que concede lo que llamaban ellos la independencia legislativa. Es decir, la independencia en orden interno de los países, pero la subordinación al imperio, ¿no? Exactamente. El remedio de eso lo hizo Francia, pero Francia lo hizo en forma más centralizada y compulsiva, estableciendo protectorados, como por ejemplo en el sudeste de Asia. Dentro de Indochina ellos tenían, creo que a Laos, y después lo forzaron a Tailandia, bajo régimen de protectorado, ¿no? Exacto. Una especie de defensa compulsiva. Exacto. O en el África Occidental francesa, con la imposición de una moneda, el franco CFA, que es una dependencia. Era la imposición de la moneda y lo único que vos agarrás la moneda y en vez de aparecer un general francés, aparece una ananá, una banana o un coco. Claro, y además el establecimiento permanente de tropa francesa colonial. Tiene motivos frutales o zoológicos, ¿no? El franco. Historiar pero son iguales, son iguales. Historiar la conformación del imperio, de ambos imperios en un bloque pequeño es imposible, pero además escapa al programa de Guerra Fría. ¿Por qué planteé esto así como un veno pantallazo? Porque el primer objetivo de las dos subpotencias, grandes potencias mundiales, era cómo burlar la descolonización. Ese fue el verdadero objetivo geopolítico. Por eso ya la Cuarta República Francesa crea primero otra institución y después la define como el África Occidental Francesa, donde de lo que antes eran colonias se transforman en un supuesto régimen descentralizado, donde se permiten autoridades. La trampa de los protectorados era que las potencias se desprendían, se desvinculaban de las responsabilidades sobre la población, que en su mayoría vivía en la pobreza absoluta, ¿no? Entonces, bajo el argumento de que eran protectorados,
se le declaraba la posibilidad de existencia de un rey local, un jefe local, como pasaba en todos los países. Ellos hacían alianza con un sector de la clase nativa dicta dominante, pero subordinada al imperio. Este era el esquema que se movían. Entonces, Francia, aparentemente, en mi opinión, quiso seguir el camino de Gran Bretaña, pero la habilidad británica lo superaba con creces, porque el Commonwealth fue producto de eso. Exactamente, la larga experiencia británica en eso, más que superior a la francesa. La larga experiencia británica en colonias era superior a la francesa. Superior en el sentido de antigüedad, tenía más antigüedad, o sea, más experiencia. Claro. Por eso dan el Foreign Office, y el Quai d'Orsay, que es el Foreign Office francés, no tiene esas habilidades. Por eso usa la imposición, evidentemente. Y una moneda, como digo, que es igual pero vale menos. Es igual pero vale menos, ¿no? Yendo más al tema Sí. que nos ocupa. Acá, cuando se hace el Gran Congreso en Berlín, en 1880, ¿no? 81, creo. 81 del siglo XIX, se mete dos bombas de tiempo que en ese momento creo que no contabilizaban, pero uno es que el trazado, sobre todo en las vastedades del Imperio británico y francés, pasaban por una línea divisoria, las fronteras internas de cada lugar, sin respeto de las etnias regionales. Exacto. Y la otra es que los colonos que se iban asentando allí empezaban a tener raíces y a considerar esa tierra como propia, con valores, y se iban a oponer a cualquier proceso posterior de descolonización, incluso enfrentando a la metrópoli, como ocurrió en muchos de estos... Sí, en Rhodesia. En Rhodesia, ¿no? En Kenia. En Kenia, sí. Claro, entonces hay que considerar la complejidad, ¿no? de esta situación. Sí. No, eso que decís vos es importante, porque fue una premisa de que todos prácticamente los problemas tribales a posteriori del proceso de descolonización que hubo estuvieron signados por una maldición, la maldición de que los límites políticos no coincidían con las fronteras étnicas. Exacto. Punto. O sea, Exacto. claro, los trazados longitudinales, amén de la geografía, que en algunos casos, sobre todo en el África subsahariana, más que en la parte mediterránea, ¿no? Pero efectivamente ese fue un factor importantísimo. Yo me parece que como encuadramiento, esto de que el Imperio Británico, no por nada, ¿no? Porque desde el año 41 ellos habían firmado la Carta del Atlántico. Sí. E insisto que la Carta del Atlántico es un hito, porque el aliado especial de los Estados Unidos tenía que aceptar la cláusula de que cuando termine su victoriosa guerra contra el eje y contra la opresión y todo, tenía que descolonizar su imperio. Así que digo que la gran paradoja es que la habilidad, el grado de habilidad británico y francés era cómo burlar el mecanismo de descolonización bajo otra forma. Lo vamos a ver esto en el próximo bloque. En el próximo bloque, sí, porque si seguimos con la estructura, porque hay varios más que hablar. Sí, de acuerdo. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos este proceso de descolonización. Hay que recordar que solamente en los años 20 había dos países libres, entre comillas, que Liberia y Etiopía, libres de colonialismo. Sí. Y después hubo un proceso creciente de nacionalismo africano, sí, de reconocimiento de propia identidad, por así decirlo. Pero es que caso que vos habéis mencionado un caso que no tenía identidad, que era Liberia, porque Liberia es un país fabricado. Exactamente. Es un país, una fábrica, es un país fabricado en invento. Claro, en realidad los procesos de independencia africanos no prosperaron precisamente por la atomización tribal, porque el enfrentamiento interno era feroz y entonces existían etnias dominantes que sometían a las periféricas. No nos olvidemos que el problema histórico de la esclavitud, con toda razón censurado a los mercaderes occidentales que hacían el negocio grande, sí, fundamentalmente británicos, también portugueses, ¿no? Sí, y piratas de todo calibre, ¿no? Pero no nos olvidemos que ellos pactaban comprándole o obteniendo los esclavos de los propios jefes tribales africanos que se lo daban. Toda África Occidental fue así. La tribu principal sometía a las otras tribus y los vendía como esclavos. Y se los vendía como esclavos. Eso pasó es decir, la esclavitud no hubiera sido, no hubo un movimiento de resistencia al negocio de la esclavitud. Lo que ocurre es que con la Segunda Guerra Mundial se acelera porque muchos africanos habían combatido, sí, con las metrópolis. Claro, entonces además de tener entrenamiento militar, que eso fue importante en algunos casos, como el de Kenia, ¿no? Y hay algunos intelectuales, que Kwame Nkrumah, o Senghor con el tema de la negritud y Nkrumah con el panafricanismo, que precisamente querían superar las diferencias tribales. Sí, ellos consideraban que había que buscar una unidad nacional. El conflicto de Nigeria con Biafra también es una prueba de esto, pero el problema era que si se dejaba libremente que las tribus se organizaran, África tenía, en vez de tener 20 o 30 o 40 estados, hubiera tenido 240, porque se hubieran dividido por tribus muy chiquititas, cada cual con su... Y eso también era imposible, de manera tal que... El problema es que la colonización, porque aquí hay que buscar una raíz, y esta raíz yo creo que hay que tener en cuenta que los exploradores de África, principalmente los dos más famosos, me refiero a David Livingstone y a Henry Morton Stanley, ¿no? Los dos más famosos, los que le consolidaron en realidad, que prepararon el terreno para que después tuviera sus colonias la Gran Bretaña, ¿no es cierto?, fueron ellos, Livingstone y Stanley, ¿no es cierto? Los dos eran protestantes y sobre todo Livingstone era un pastor protestante, y entonces, ¿qué hicieron? Impusieron el anglicanismo y el presbiterianismo, y es decir, todas estas sectas protestantes, a las tribus locales, que eran animistas, porque ni siquiera venían de una religión, eran animistas, salvo en Etiopía eran animistas. Y al ser animistas, claro, evidentemente esas tribus primitivas, el caso más grave es el de los Mau Mau, entendieron, ¿no es cierto?, que convertirse a esa religión suponía llegar a ser importante como los blancos. Después cayeron a la cuenta que no era así. Y la gran diferencia es que no hubo una ecúmene que colonizó. Por eso no sucedió en Portugal,
no sucedió en Angola, Guinea y Mozambique hasta que intervinieron las presiones de las Naciones Unidas. Yo lo resumo porque había así. una ecúmene, y en los otros lados no había una ecúmene. Yo lo resumo así. Se impuso nominalmente un proceso de descolonización dentro de un sistema colonial que no estaba maduro para asumir esa independencia. Por supuesto que no, porque entonces no era una eso conllevaba una debilidad intrínseca de partida y fue aprovechado, y no sé si hasta inducido por las grandes potencias. Exactamente. Porque entraron en el juego de la Guerra Fría a medida que se debilitaba el Estado colonial. Inglaterra tenía la experiencia de América, que después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Donde también aprovechaba lo que el imperio decía: aprovechemos las nuevas repúblicas incipientes que se emanciparon de la corona española para poder manejarla, porque los principios por los cuales se regía el imperio decían que habían 4 principios. Para mi juicio tendrían que ser 3, pero dicen que eran 4. La superioridad naval, que establecía prácticamente su correlación, el comercio, ¿no? La premisa geopolítica, que el imperio británico fue hecho a imagen y semejanza de las necesidades de la flota. Sí. Que la flota, esto lo recogen los geopolíticos de la Escuela Alemana de Geopolítica de Haushofer, sí. También lo desarrolla Spengler, ¿no? La idea de que el imperio se constituyó en base a las necesidades de la flota y que la forma de preservar ese dominio fue el principio de libertad de los mares. O sea, una vez que se adueñaron de las grandes líneas de comunicación, sí, declararon que nominalmente estaban abiertos. Pero estamos viendo que es una maniobra eso. Sí. Entonces lo que pasa es que sobre esas maniobras, que son maniobras que yo les llamaría imperialistas para distinguirlas de los imperios, sí, son antiimperiales en el sentido de antiarmoniosas y producen lo que producen. Cuando se produce el momento de la independencia, cuando se produce el momento, se producen rupturas que después no tienen arreglo y carnicerías fenomenales como lo que sucedieron en Kenia o en el Congo, ¿no es cierto? Que son consecuencias de eso, por falta de una ecúmene. No hay una ecúmene, hay un proyecto geopolítico que no incluye la ecúmene y que cree que con 4 predicadores van a convencer a tribus. Lo que yo digo, y no sucedió así. La correlación entre la superioridad naval y el comercio. Sí. Segundo factor, el sistema financiero británico. Claro. Sí. Que se transformó en hegemónico en cuanto a todo lo que era movimiento monetario. Sí. Y en tercero, la élite colonial, es decir, el sector dominante administrativo y el sector nativo adicto que le era funcional. Sobre esa base se dieron. Ahora, para tocar los 2 puntos que queríamos ver en este caso, Kenia y Congo, porque en realidad son ejemplos antitéticos, porque el Congo era una típica colonia de explotación, sí, y que fue y sigue siendo uno de los casos más vergonzosos de la historia económica mundial, sí, donde el desprecio humano, tribal, es absoluto, con tal de tomar Era posesión directa de la corona, del rey Leopoldo II, que hacía lo que quería sin ninguna fiscalización, ni siquiera de pares. Sí. Y como los negocios se hacían, se canalizaban a través de Ámsterdam, ¿no es cierto? Entonces, y a través directamente de Inglaterra, Bélgica y Holanda eran colonias británicas económicas en el continente. Entonces, claro, el Congo belga estaba indirectamente subordinado. El rol del rey Leopoldo hoy en día es una especie de baldón incluso para la corona belga, ¿no? Porque después hubo desclasificación de documentos que desnudaron no la pobreza, las hambrunas, las condiciones miserables que se extienden hasta hoy. No, además el hecho de como símbolo de amputar las manos. Sí, en Bélgica, en Bruselas, hay un arco que le llaman el arco del rey Leopoldo, el arco de las manos cortadas. Sí. Unos belgas. Sí. Es al fondo del tram donde está el museo colonial, justamente. Sí, exactamente. De ahí inventaron el mito de la Primera Guerra
Mundial de que los Claro. alemanes Exactamente, le cortaban la mano a claro. los Porque chinos era una costumbre porque estaban leopoldina. familiarizados, Claro, porque Costumbre y belga. secuestraban a las mujeres para que los hombres, digamos, tuvieran ese temor de que tenían a las familias como rehenes, pudieran producir más caucho, porque el tema era el caucho. Primero fue el marfil, los elefantes, porque el caucho. Se calcula en 10 millones o más la cifra de muertos en Bélgica. Lo denuncia Keisman, el patriota irlandés. Sí. Keisman lo denunció en su momento, que lo fusilaron por haber estado en la rebelión del 16, ¿no? Ajá. El informe Keisman es terrible, ya en su época. Sí. Mark Twain, Sí, varios. por supuesto, No, escritores como André Gide, consecuencias el Voyage au Claro, Congo, claro. el gran escritor francés André Gide tiene un libro que se llama Voyage au Congo, que denuncia esto. Porque Conrad, en el viaje al Y los corazón años, de y las está en tinieblas, los años 20. en el corazón de las tinieblas, También, me Conrad olvidaba, denuncia sí. ese famoso Sí. Kurz, supongo, Sí, porque sí, le dice, Kurz es claro, por supuesto. recreado en la película Apocalipsis Sí, Now, ¿no? sí, por supuesto. Y en el Pero caso sucede en en África, particular- sucede especialmente en el Sí, Congo, sí, sí, sucede en el Congo, corazón de las sí, sí. tinieblas. En el caso particular del Congo, había un factor importante que se había dado durante la Segunda Guerra Mundial, que a la explotación de los minerales, en ese momento fuertemente les interesaba el cobre para la industria bélica, estaba un detalle no menor. Congo fue el principal productor de uranio para Estados Unidos, que sirvió para el proyecto Manhattan. De allí que las multinacionales norteamericanas, uno de los primeros puntos en que se afirmaron dentro de esta repartición de recursos del gobierno, las multinacionales dividieron por sectores las explotaciones. Exacto. Por eso se habló tanto de los negocios personales del rey Leopoldo y de que aún hoy mantiene la corona belga. Porque cuando después se produce la independencia en el 60, ¿no? Ahí es donde estallan todas las rivalidades de las multinacionales, hasta tal punto que la ONU no puede intervenir. Y cuando interviene Dag Hammarskjöld, Y lo mata. En enero del 61 lo matan a Lumumba. Sí. Que Lumumba Lumumba sí estaba con los países no alineados. Él tenía formación, había estudiado en Gran Bretaña también como Jomo Kenyatta. sí. Era un tipo joven porque lo mataron a los 35 años. Le hace un golpe de estado Casabubu Sí, Es sí, claro. y lo matan mal, lo matan además, lo apalean, públicamente en televisión, lo apalean, lo escupen, fue famoso eso. No, pero después hicieron Y desaparecer los restos en ácido. Claro, después lo fusilan en un árbol famoso que con un grupo y lo hacen desaparecer. Sí. Sí, pero Pero fíjate que todos, Vos sabés salvo que te doy Mobutu, un dato. salvo Mobutu Sese Seko, ¿no? el último que quedó, el que duró, todos los demás, Casabubu, Jombe y Lumumba tuvieron destinos trágicos y no siempre estaban en lo mismo. No. Eran tres John posiciones Bell diversas. se exilió en España. Sí. Pero la clave, aclaremos porque si no mareamos quizá a los espectadores, la clave era que la provincia más rica en minerales del Congo era Katanga. Claro, que es la que se independiza. Claro, que y justamente estaba con las al multinacionales frente detrás. Moïse Jombe. Jombe, sí. Entonces, se independiza el Congo, que todavía se llamaba Congo, no Congo belga, sino No, Congo. Congo, sí. Después se va a llamar Congo Zaire. Zaire. Después se va Después se va a llamar Zaire, sí. Porque era Congo Zaire y es Congo notable Katanga. porque leyendo escritos de Lumumba, ¿no? Lumumba es el que advierte este sistema de que la federalización, esto es importante tenerlo presente como regla general, el federalismo, tal como lo invocaba Katanga para su separación, es muchas veces alentado por las grandes empresas multinacionales para producir una balcanización. Cualquier analogía con lo que pasa en la Argentina con respecto al uso de cierto federalismo para favorecer este esquema
no es pura coincidencia. No es, pero en el caso de Lumumba, yo creo que hay que reconocer que dentro de los dirigentes negros que hubo con mentalidad de independencia nacional, fue uno de los que lo vio más claro. Sí, y tanto es así que en el año 2012 o 2011, 2010, el Departamento de Estado norteamericano desclasifica documentación donde surge, entre otras cosas, un telegrama que el titular de entonces de la CIA, Allen Dulles, que estaba todavía, le dirige a su agente en Leopoldville, diciendo que el recién asumido gobierno, ¿cómo se llama? Lumumba, que duró 3-4 meses, creo que de junio a septiembre. 67 días. Sí, 2 meses. Creo que Casabubu lo captura y se lo entrega a John B., que era el enemigo absoluto, Exacto. porque además sabía el tema de que Pero Lumumba quería unificar y estaba detrás de las multinacionales en Katanga. La desclasificación de información surge propio de los Estados Unidos del telegrama que Allen Dulles manda a su agente en Leopoldville, que tenía categoría de subsecretario de la embajada, Frank Carlucci, que después fue un conocido espía de la CIA y que después llegó a ser secretario de defensa del gobierno Reagan. Y el propio Frank Carlucci se encarga de dirigir el grupo de secuestro que captura a Mobutu y se lo entrega a las fuerzas de John B. y a Lumumba. Mobutu viene después. Dije mal, perdón. Mobutu se lo entrega a John B. Es claro. Que era el de Katanga, era el enemigo de la unificación. El operativo, corrijo por la duda, el operativo habría sido hecho por un comando de la CIA. Se lo entrega a la gente de John B., que con grupos belgas, porque Bélgica tenía tropas combatientes, entonces lo toman a Lumumba y primero lo torturan, lo matan y después hacen desaparecer el cuerpo disolviéndolo en ácido, ¿no? Pues las formas fueron terribles. Las formas eran terribles. Y después de eso, cuando se produce una cefalía, Estados Unidos designa era coronel o era teniente primero, después lo suben a coronel o a general Mobutu, que es el dictador militar norteamericano. El que entrega, no te equivocaste, Horacio, que el que entrega a John B. no es Casabubu y después viene atrás Mobutu. Mobutu es el que se queda con el... No, Mobutu se despegó, tanto es así que después lo declaró héroe nacional. Sí, por eso. Héroe nacional por eso, y permitió pero el que lo entrega que es Casabubu. ¿Cómo? Casabubu no es el que entrega a John B. después de haberlo puesto. Casabubu era presidente. Era presidente. Lumumba y John B. primer ministro de Casabubu hasta que lo hicieron renunciar. Lumumba hace un golpe de Estado porque se enfrenta con el presidente, pero es una cuestión de día. No, yo decía lo de el comandante, el comandante en jefe del ejército era Mobutu. Claro, es Casabubu, pero Mobutu es el operador, digamos, en ese momento. Claro, pero el presidente es Casabubu y lo pone primer ministro a John B. Pero Mobutu es el operador que después va a tener la carrera, pero es cierto que hay algo muy raro porque él había escapado en auto de un diplomático y lo ubican, saben dónde está y lo van y lo toman prisionero. Así que eso lo hace alguien que es información. Además que eso surge de la desclasificación de información que hizo el Pentágono en el año 2010-2012, donde una semana después está también la CIA detrás de de Leopoldville, la revuelta donde hay oficiales que se rebelan contra las comisarías, que mueren varios blancos, entonces ahí se desprestigia enseguida el gobierno y ya después... La crisis concretamente duró entre 1960 y 1965, ¿no? Y el argumento era intervenir, el argumento norteamericano era intervenir porque atribuían a Lumumba estar en contacto con la Unión Soviética.
lo cual la misma CIA en la documentación desclasificada reconoce que no había prueba de que Lumumba haya sido hombre del Kremlin. No. Él es muerto en enero de 1961. En cambio, John B. sí había estudiado en Moscú, a pesar de, pero lo habían mandado de Inglaterra, una cosa muy rara. John B. se fue a estudiar a Inglaterra y le dieron una beca en Moscú, 2 años, y después volvió. Es curiosa esa relación Londres-Moscú para este tipo de cosas, en ese entonces, ¿no? Ahora, por cuestión de tiempo, antes que se nos venza Bueno, aquí con el tema de Katanga, donde aparecen los mercenarios de Mike Juárez y los muchachos de varios lugares, mano de obra desocupada que pues había combatido muy bien. Que han salvado a mucha gente, ojo, a monjas, curas, que hubieran pasado muy mal. A un argentino, fue un argentino conocido mío que estuvo con toda la familia ahí, y que la familia logró esconderse en un sótano, porque por suerte no entraron, pero a él se lo llevaron y terminó en un campo de concentración en Zambia, junto con 2 legionarios franceses, y detenido en lo que después llamó Elizabethville, lo que se llamaba Elizabethville, que después pasó a llamarse Lumumbashi, después se llamó Lumumbashi. Lumumbashi es Elizabethville, en el Congo Katanga, ¿no? Así que... Cuando hace el golpe de Estado Mobutu, en el 65, por ejemplo, el grupo español de mercenarios del mayor Carlos Martínez de Velasco, lo juzgaron sumariamente y lo arrojaron a los cocodrilos del río Congo, a ese grupo español de mercenarios. Los tiraron al río Congo. Al río Congo, ¿no? A los cocodrilos. O sea, claro, era muy cruel. Y todo muy primitivo. Acordate lo de Rwanda y Burundi, la última millón de muertos. Tanto es así que a eso se debe el asesinato de Hammarskjöld. Porque Hammarskjöld, que era entonces secretario general de Naciones Unidas, hay toda una controversia con respecto a que las multinacionales no querían que intervenga Naciones Unidas, porque había tropas belgas combatiendo allí para defender el régimen y no abrir el juego. Y el gobierno y todos los sectores interesados no querían que intervenga Naciones Unidas con los cascos azules, que entonces se habían creado. Hacen una primera avanzada, pero las tropas, no avanzada, porque las tropas, los cascos azules no combatían, ¿no? Pero había presencia de un escuadrón y es atacado por las fuerzas belgas y por la fuerza del Congo. Entonces tiene que intervenir forzosamente Naciones Unidas. Claro, y ahí por eso Hammarskjöld. Entra la mediación de Hammarskjöld. Claro, que a él le encantaba estar en África por otras cuestiones, ¿no? Bueno, dejando de lado las inclinaciones personales que haya tenido Hammarskjöld. La cuestión fue un magnicidio, en los diarios apareció de una manera. Desde el punto de vista, claro, le derriban el avión en Rhodesia, y hubo 3 informes técnicos que los 3 atribuyen a que no fue accidente. Y la versión más aceptada es que lo derribó un avión dentro de los que había en el perímetro, que si no era norteamericano era belga. Lo derribó, murió él y las 15 personas que estaban a bordo, ¿no? Además, para asegurarse de que no sobreviviese, hubo, no sé, por así decirlo, no manos extrañas, hubo una injustificada demora en los grupos de rescate, porque llegaron al lugar 5 días después, o sea que si alguno hubiera podido sobrevivir en el lugar porque el avión se incendió, entonces lo vieron caer el avión incendiado. Y todo. Ahora, no, que es muy importante lo de Kenia y como estamos, vamos a ir al otro bloque. Bueno. Okay. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372.
casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que fue quizá, junto con el Congo, y si no más, por la cantidad de muertos, la rebelión anticolonialista más cruenta y la represión más cruenta del Imperio Británico en toda su historia respecto de las colonias, en el siglo XX, porque fue comparable a lo que pasó en la India en el siglo XIX. Que en Kenia, desde el año 20, los ingleses se habían apropiado a través de los colonos de las tierras más fértiles, le habían dado las tierras Highland, las tierras de los Kikuyus. Ellos llamaban la gente de los Highland, las tierras altas, las mejores tierras. Las tierras altas de los blancos, ¿no? Y además con unos impuestos tremendos para la financiación de obras de infraestructura, etcétera, que eran muy evidentes como una de las colonias más modernizadas, pero eso costaba muchísimo. ¿No? Entonces, la cesión de tierra y la postergación para tener puestos en la administración pública, que estaban muy monopolizados por los británicos, empezaron a crear un descontento que se acentuó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y después, mucho más aún, con los problemas que tenía tanto el África francesa, el África portuguesa, y además justo el tema de la derrota francesa en Indochina. Todo eso crea un estado de malestar donde piensan que puede haber una posibilidad de lograr primero mejoras y después la independencia. Sí. ¿Me permitís contar una cosa breve pero importante? La etnia dominante en Kenia eran los Kikuyos. Y los ingleses usaron a los Kikuyos como clase nativa adicta para contener y controlar al resto de las tribus. Sí. Pero los Kikuyos eran los que estaban establecidos en las tierras altas, que eran las tierras más fértiles. Exactamente. Pero ahí colonizaron los británicos, entonces entraron en conflicto con su clase adicta. Por eso los Mau Mau surgieron del ámbito de los Kikuyos. Exacto. Por eso los Mau Mau tenían una organización, tanto militar como una disciplina y una organización, digamos, jerárquica, tan impresionante que al principio los ingleses que estaban ocupados en Indonesia, no le llevaron a punto y después se encontraron con que era un hueso muy duro de roer. Claro, por supuesto. Porque el germen político del Mau Mau es el CAU, Kenyan African Union, donde estaba Jomo Kenyatta ya en el 44. Que era un príncipe de una tribu, ¿no? Que había sido Kenia y Kenyatta, ¿no?
es el padre Hombre de muy Kenia. culto, muy preparado, Sí, creo hombre que había culto, estudiado en el, Jomo Kenyatta. aunque en el El Metrópoli. nombre Jomo Kenyatta. Kenyatta, lo leí por Sí. curiosidad, Sí. no era nombre de él, era un seudónimo. Él Sí, tenía un pero nombre por Kenia, africano. sí. Kenyatta se asoció por Kenia, no sé, Sí. como El una padre de tribu Kenia o algo así. el algo padre, así, sí. que después lo nombraron Exactamente. padre Pero de Kenia. tiene nombre, el apellido de él es de la tribu principal de Kenia, de Jomo Kenyatta. Es una tribu principal. Ya en Manchester hubo un quinto Congreso Panafricano en el mismo 45, donde asistió Jomo Kenyatta, y los ingleses vieron que habría que liberalizar algunas situaciones internas, pero los colonos se opusieron violentamente, porque claro, entonces empezó la colisión entre colonos e imperio, ¿no? Claro. Y bueno, eso después, Y por otro lado los kikuyos con los colonos también. claro, Sí, los Mau claro, los Mau se fueron contra fue los colonos. complicando la situación. Jomo Kenyatta es detenido por los británicos creo que en el 52 y se traga unos cuantos años de Sí. cárcel hasta el 60, 61. Y dice que allí hubo un manejo muy sutil británico, porque a él lo detienen atribuyéndole que él es el mentor intelectual de los Mau Mau, cuando no consta que él tuviera relación con la parte operativa de bélica de los Mau Mau. Incluso creo que él no se reconocía como Mau Mau. Y no se reconocía como Mau Mau, pero la detención británica fue, se dice, para prepararlo para una eventual pseudo-independencia, porque resulta que cuando él asume el gobierno, es la postura más pro-occidental dentro de los países negros, Sí, sí, porque sí. él lo primero que hace es su adhesión anticomunista y su adhesión pro-británica y pro-norteamericana anticomunista. Si bien llevó una política de desarrollo Yo propia. recuerdo un selecciones de Reader's Digest que coleccionaba mi abuela del año 64, donde dice el hombre poderoso de África, y era todo un elogio de Jomo Kenyatta que había llegado al poder. Claro. Selecciones de Reader's Digest. Sí. Era una especie de proto-Mandela, lo vieron como Sí. un proto-Mandela. Ahora, estaban Sí, divididos los el kikuyos. esquema que hicieron después con Mandela. sí, que- sí. Los el kikuyos esquema de estaban Kenyatta. divididos porque había kikuyos también en la policía, Sí. que sí, sí. reprimían a kikuyos, y estaba el aparato militar de la rebelión. Sí, ¿no? dicen que El los Mau Mau que Kenya fueron Land and Freedom Army. derrotados, porque el objetivo británico de destruir la organización y los miembros del Mau Mau se cumplió. Pero llevaron 4 batallones de rifleros, mezcla de negros y blancos, uno de Egipto, especializados, venían de la Segunda Guerra, la RAF, la Royal Air Force, bombardeaba con bombardeo de saturación los bosques donde estaba el grueso de la guerrilla, aunque había Porque guerrilla eran urbana bosquímanos, también. hay que tener en cuenta que los kikuyos era una tribu bosquímana, entonces se Claro. refugiaban en el bosque, Claro, se era lo que dispersaban. conocían. Y eso hacía, claro, eso hacía que fueran mucho más fuertes como individualmente, porque eran tipos acostumbrados a vivir solos y a desempeñarse, eran como comandos, no formados como comandos con la regularidad de un comando de un ejército regular, pero sí por haber sido bosquímanos. Y las mujeres muy dura la bosquímanas, vida del bosque. y las mujeres colaboraban muchísimo, era Sí. todo el servicio logístico, Sí, sí, llevaban armas, llevaban munición, llevaban comida y todo. Sí, y- sí, exactamente, Ahora, sí. lo que también fue desclasificado a posteriori, creo que por alrededor del 2010 también, porque prescriben los términos de reserva diplomática, ¿no?, que se tienen, fue que el grado de represión que los británicos llevaron a cabo en Kenia fue probadamente uno de los más crueles del mundo, donde documentación que desclasificó el gobierno británico prueba los sistemas de tortura sistemática que se ensayaron entonces. Esto es importante compararlo con Francia, cuando hablábamos de Argelia. Sí. El nivel de criminalidad que se llevó a cabo fue denunciado durante la década del 2010, que la independización, con asesinatos, crueldades, violaciones. Torturas con castraciones, mutilaciones, Exacto. violaciones,
Sí. Y sobre todo restauraron el tema de los campos de concentración como habían hecho en Sudáfrica. Sí. Por ejemplo, el campo de concentración de Jola, 11 prisioneros golpeados hasta morir por los guardias, ¿no? Dejar los cuerpos de los guerrilleros muertos en las calles como castigo para que la gente aterrorizar a la gente. Por supuesto, los Mau Mau no se quedaban atrás. Semejante barbaridades. Sobre todo contra la policía negra. Claro, hay que tener en cuenta, claro, que como son mentalidades animistas, es decir, que corresponden a un estado de religión de formas muy primitivas, las reacciones son correspondientes a ese primitivismo. El primitivismo no se les puede negar. Y sobre todo con la propia etnia que vendida, entre comillas, al colonizador. Exacto, a eso los cortaban por le el medio, aplican el castigo ritual, los quemaban. Le aplican un castigo ritual, el castigo ritual es terrible, claro. Ahora no me acuerdo que un autor italiano, creo que periodista y a la vez, que caracterizaba eso cuando fue la guerra entre Biafra y Nigeria, las guerras de exterminio africanas, dice, porque los africanos, dice, los negros africanos, dice, tienen la mentalidad del exterminio de la etnia. Ellos no ven al enemigo como el combatiente, lo ven racialmente. Es enemigo absoluto. Lo ven, para decirlo gráficamente, como se está ahora reproduciendo, lo ven étnicamente con criterios veterotestamentarios, ¿no? La mentalidad hebrea de que al cananeo había que exterminarlo, matándolo a él, a su esposa, a sus hijos, a sus animales. Fíjate que los Mau Mau hacen lo mismo, matan al ganado, o mutilan al ganado. Y los Yoruba en Biafra lo mismo. Como no tenían suficientes armas, usaban muchos machetes, lanzas, digamos, es lo peor también. Le pegaban los tendones acá a los animales y quedaban caídos el ganado bovino, ¿no? Y al otro, a los cerdos, los sacrificaban. Acá el balance total de bajas, los Mau Mau entre 10.500 y 11.500 muertos y 2.600 capturados. El gobierno colonialista, 150 y 600 muertos, 3 asiáticos, 63 europeos y 500 africanos. Entre 600 y 1.500 heridos, 12 asiáticos, 101 europeos y 500, 1.400 africanos. Las víctimas civiles de origen africano, 1.800 muertos y 900 heridos. Los europeos, 32 muertos y 26 heridos. Los asiáticos, 26 muertos y 36 heridos. La idea es que murieron más de 50.000 civiles. En los 8 años, entre 70 y 100.000 personas detenidas, muchos muertos, y económicamente a Gran Bretaña le costó 56 millones de libras, ¿no? Que es lo que más le dolió, digamos, a los ingleses, que Macmillan dijo, no podemos seguir sosteniendo esto. El documento de Macmillan es increíble, realmente cuando lees está la declaración de él por ahí. Es inefable, es increíble. Wind of Change, vientos de cambio. Este proceso de... Si hubiera una antología universal de la hipocresía, no lo podés dejar de poner ahí, ¿no? Junto con la Carta de Atlántico, en la antología universal de la hipocresía, tendría que entrar eso. Estaba viendo el periodo en que esto se formalizó, porque esto fue entre el 50... a comienzo de la década del 50. Entre el 54 y el 58 fue lo más crudo. Y después, la independencia fue en el 61. 61, claro, coincidió. Y en el 63 gana Jomo Kenyatta con su Kenya African National Union, ya era Unión Nacional. El 12 de diciembre del 64 es República de Kenia y Kenyatta. Y ahí lo festejan. Digamos. Sí, cabe señalar que hoy en día Kenia es uno de los países que, con ayuda occidental, la administración que duró hasta como 20 años, creo que como Kenyatta murió en el 78, algo así, alineado con Estados Unidos y Gran Bretaña, hizo que hoy en día Nairobi es una ciudad, los que han estado me han dicho que es realmente moderna. El desarrollo de Kenia creo que se compara hoy en día como uno de los más evolucionados de la África negra, efectivamente. Eso sí. Kenia y Tanzania son las principales. Sobre esa base. Esto es importante porque, si tenemos tiempo,
entramos, después lo veremos en el otro bloque, entramos en el tema de el poblamiento europeo, cómo se daba al sur en Rodesia, que vos habías mencionado anteriormente, ¿no? Porque en Rodesia, con lo mismo que va a pasar en Sudáfrica, ahí se chocó el proceso de descolonización con los intereses de una comunidad propia europea, sí, que se oponía a una especie de apertura, no a una especie, se oponía a una apertura multirracial, sí, concretamente, sí, que fue lo que se dio en Sudáfrica institucionalmente, sí, y en la práctica en Rodesia, el famoso Ian Smith, ¿no? Sí, sí. Porque había una minoría dominante y lógicamente controlaba la administración pública y se resistía. En cambio, en Kenia, que había también una colectividad británica, cuando fue el proceso de los Mau Mau, muchos británicos emigraron. Sí, había, lo que pasa es que en lo que se llamaba África Oriental Inglesa, que había, claro, sido también África Oriental Alemana, porque, sí, hubo durante la Primera Guerra, perdió Alemania parte de ese territorio, por ejemplo, Zanzíbar, que después se convirtió en Tanzania. Las islas de Zanzíbar, sí, y Tanganica eran África Oriental Alemana, pero cuando unificaron todo eso los ingleses, las colonias inglesas más fuertes estaban en Kenia, en Uganda y en Rodesia y en Tanzania. En esos lugares estaban las colonias más grandes, de establecimientos de ingleses establecidos, no de empresas que sacaban, sino que había colonos ingleses. Lo que pasa es que en Rodesia del sur, sí, había un gobierno más, entre comillas, autónomo, vernáculo, claro, mientras que en Rodesia del norte y en Nyasalandia, sí, directamente, claro, era manejado, pues, sí, mano militar y por la corona. Lo que antes era Rodesia del norte ahora es Zambia. Sí, exactamente. Y Rodesia, sí, del sur es Zimbabue. Zimbabue. Sí, Zimbabue, sí. Estamos hablando de Rodesia del sur, que se, sí, transformó en Zimbabue, pero lo mismo que pasó. ¿Y Niassa cómo quedó así? Mirá, Nyasalandia. Nyasalandia estaba también integrado, porque administrativamente Gran Bretaña había creado un territorio integrado. Claro, de Niassa es una región que quedó dividida entre Inglaterra y Portugal. Estaba territorio de Niassa, que administrado desde Mozambique, sí, y Nyasalandia administrado desde el África Oriental. Lo que pasa es que Nyasalandia tenía pocos recursos naturales, claro, importantes, entonces la dejaban, sí, un poquito. Sí, no, pero lógicamente no, ya sé, pero digo, de Rodesia en su momento, sí, Nyasalandia. Pero era tenida, sí, menos justamente porque no había mucho, sí, que explotar. Claro. Mientras que las dos Rodesias sí. Sí, exactamente, claro, sí, eso es cierto. Las dos Rodesias más Nyasalandia, y después el territorio do Niassa, que terminó asimilado a Mozambique, pero había un Niassa portugués. Bueno, sí, hacemos un alto para el tercer bloque. No, ya hemos, los tres bloques se han sí. Perdón. Sí. Nos queda hablar de tres temas importantes. Vamos a volver, porque nos queda la guerra de Biafra, todo lo que es Sudáfrica, y vamos a... Una es la guerra de Biafra y Nigeria. Pero el tema de Rodesia y Sudáfrica... Lo hemos anunciado porque termina el programa. Tenemos que hablar, porque es muy rico, sí, eso. Y no, entonces... Es que demasiado... Claro, uno ha querido dar un pantallazo demasiado apretado. Sí, claro, por supuesto. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa.